Bien, y ya estoy de regreso con Eduardo Salmón. Eduardo, muchas gracias por venir a aclarar, a No, conversar. gracias a ti, de verdad, que me des voz en estos momentos donde la verdad hay mucha irresponsabilidad. Te lo agradezco enormemente, ¿no? Sí, hay mucha materia en el aire que Ujú, es incierta, que se encarga más del terreno de la especulación que de lo certero y lo que sabemos. Vamos a primero hablar sobre estas diferencias que ujú, empiezan a aparecer ujú, y que generan dudas naturales entre las personas que han ejercido su derecho al ujú, voto, ¿no? Entonces hay quienes dicen, por ejemplo, que en el conteo, hemos visto y que cualquier ciudadano puede acceder directamente de OMPE, todavía hay diferencias con este conteo al 97% que hemos ujú. visto de Ipsos y de transparencia. Recordarle entonces, y ya ampliaré contigo, pero recordarle al ciudadano que las primeras actas contabilizadas que empiezan a llegar a ese conteo que estamos viendo aquí en el celular de OMPE son las de Lima. Las que más van demorando en llegar y contabilizarse son las de regiones. Ujú. Quisiera, por favor, querido switcher, que me pongan el comparativo que hizo Ipsos sobre los votos que ha obtenido cada candidato en Lima y regiones, porque podría ayudar a graficar a qué se debe esta diferencia. Tenemos un cuadro dentro del informe que presentaron que muestra que, por ejemplo, Keiko en Lima Metropolitana tiene 17.8 y en regiones baja un poco a 16.8. Ujú. Pero en el resto de candidatos sí hay una diferencia que es mucho más amplia. Por ejemplo, Roberto Sánchez de Juntos por el Perú en Lima tiene muy poco, tiene 3%, pero en regiones sube a 17%. López Aliaga en Lima tiene su fuerte 19.9% y en regiones baja masivamente a 7%. Y Nieto en el Buen Gobierno, que es el tercero que está dentro de este empate técnico, en Lima 15 y en regiones está no tan distante, pero sí baja un poco a 8.5%. Estos votos de regiones, señor, señora, son los que van a ir y siguen llegando Los que más todavía en el demoran. transcurso del día y los que más demoran. Ujú. Sí, bueno, se ratifica una vez más, ¿no? Que Lima versus otras regiones, ¿no? Digamos, esta dicotomía, como si Lima viviera a espaldas de las otras regiones o las otras regiones vivieran desconectadas de Lima, ¿no? Lastimosamente parece que no se aprende en ese sentido, ¿no? Mm. Por parte de la oferta política, más que de los ciudadanos, ¿no? De buscar vasos comunicantes en esas regiones. Está clara la apuesta de Roberto Sánchez, que ha sido básicamente repetir la ruta Castillista. castillista, ¿no? Por varias zonas rurales y que ha apostado a eso, ¿no? Con un voto, la verdad que es bastante sólido en esas áreas. Y bueno, Keiko Fujimori más bien ha ahondado en su voto tradicional, ¿no? Incluso recuperando un poquito, ¿no? No llega a ser al voto duro del padre, pero sí ha recuperado un poco de eso, ¿no? Porque se esperaba más o menos 14, así, pero está 17, no llega a 20, pero un poco que se recupera, ¿no? Ujú. En Lima Y, está y, Lo- y fuerte, López ¿no? Aliaga, bueno, que su bastión sin duda alguna ha sido Lima, ¿no? Y Jorge Nieto, que parte de las zonas nortes y urbanas, ¿no? Es su bastión, ¿no? Eduardo, a las personas de repente no les queda tan claro Ujú, por qué es que se habla de un empate técnico. La explicación breve es que el margen de error entre cada uno de ellos está entre más o menos 1.3% ujú, ahí aproximadamente. lo vemos. Ahí está el margen de error. Está en el caso de Roberto Sánchez de más o menos 1.3, en el caso de López Aliaga más o menos 1.2 y en el caso de Nieto más o menos 0.9. Ujú. Entonces, si pudiéramos explicarle en sencillo al electorado por qué hablamos de un empate técnico con estos márgenes, ¿cómo podríamos hacer para entenderlo? Porque digamos, el margen va hacia arriba o hacia abajo, y en ese sentido, digamos, se contraponen los tres candidatos y no podríamos dar con seguridad que uno está por encima del otro, ¿no? Y en ese sentido, pues, es el empate técnico, ¿no? Todavía no hay la seguridad al 100% para ponerlos, digamos, de un determinado orden, ¿no? Por eso que hoy día me ha parecido, a pesar de que creo que también hay irresponsabilidad de transparencia, en todo caso, la presentación de hoy sí fue muy responsable y muy Sí, cuidadosa en ojalá fueran así todas.
ojalá fueran así todas y ojalá hubiera sido siempre así también. Sí. ¿Por qué? Porque es sentarse y tomarse el tiempo de explicar el margen de error. No, y explicaron con algo inicial que me parece fundamental. No solo que más gente ha votado esta vez, sino que la cantidad de mesas aperturadas han sido incluso superior a elecciones pasadas. De hecho, está por encima de la media de las elecciones normales, con lo cual incluso le preguntaron, digamos, en la ronda de preguntas final, le preguntaron a Alfredo Torres y a Álvaro Hessler qué pasaba con estas mesas pendientes que hoy están votando, ¿no? Eso es algo que muchas personas se preguntan, si va a poder modificar mucho el panorama que tenemos. Es casi imposible. ¿Por qué? Porque, a ver, inicialmente eran más o menos 121, 122 mesas que no habían logrado cerrar. Al final del cierre se contabilizó y se actualizó la OMPE que eran más o menos como 70, ¿no? De estos 70, imaginemos que sean más o menos 40.000 votos, ¿ok? Estos 40.000 votos no es que vayan todos a un solo candidato y además hay que restarle los blancos, nulos y viciados y el ausentismo. Probablemente te quedes con 20.000 y de esos 20.000 no van a ir a un solo candidato y por lo tanto es muy poco probable que afecte, ¿no? Porque digamos una décima, y también lo dijo Alfredo Torres, está en aproximadamente 21.000 votantes, ¿no? Entonces es muy difícil, imposible, ¿no? El porcentaje de mesas que lograron aperturarse ayer era el 99.8%. Entonces, realmente, si bien es cierto, 63.000 votos son muchas personas, el nivel de porcentaje no es tanto. Se aperturaron más mesas que en la elección del 2016. Sí, tenemos acá lo de participación, los cambios, que también que tú lo mencionaste, que me parece súper importante. De 70% de las elecciones pasadas 2021 subió a 81.3%, que podríamos también conversar qué significa, ¿no? De repente más personas involucradas en el proceso electoral. Y el blanco nulo también tuvo una reducción del 12.4 al 9.7 y 6.3 a 4.1. Pero lo que tú decías creo que era un ejemplo específico sobre que esta situación anómala no va a alterar el resultado. Y que no es la primera vez que no se apertura esa cantidad de mesas. Así es. En pasadas, como te decía, el 2016 se abrieron más mesas que en esta ocasión. Y de hecho, al ser el 99.8% de mesas que se han aperturado, y esto lo ratifica los observadores de la Unión Europea, los observadores de la OEA, más Amnistía Internacional, esto no incurre en ninguna situación de fraude alguna y, digamos, no va a alterar el transcurso normal de las elecciones. Sí es evidente que hay retrasos que hay que mejorar, pero, digamos, finalmente la mayoría de mesas se abrieron. Fueron 70, no las 122 inicialmente con los problemas planteados. Hemos abierto menos mesas en elecciones anteriores. Sí se entiende la molestia, pero me llama a mí la atención la sobrereacción, ¿no? Y la irresponsabilidad incluso de los mismos candidatos. Sí, mira, ayer se lo dijimos directamente porque no fue el único. Rafael López Aliaga, Rafael López Aliaga viene gritando fraude, pero desde antes de esto, es que, espérate, desde hace 3 semanas. De Rafael López Aliaga yo lo esperaba, y de lo que no esperaba la responsabilidad de los comentarios es, por ejemplo, de Jorge Nieto. Se lo dijimos aquí, le dijimos directamente que el sumarse a una narrativa de fraude de manera tan anticipada... Dijo un número que no había, que era como más de 600.000 votos. En su tweet. Sí. Así que podemos, chicas, busquemos lo que dijo Y en realidad los Jorge votos Nieto. no llegaban ni a 60.000. Claro, entonces, y fue muy pronto para tomar una opinión y además de manera pública expresarla. A tal punto que quien lo retuiteó fue Rafael López Aliaga. Imagínate, entonces, ya eso es señal de que algo está mal, ¿no? Y también en la misma línea, una reacción inesperada a Mesías Guevara. Se lo dijimos, reitero aquí también. ¿También a Mesías Guevara? Le dijimos, señor Mesías Guevara, usted ha dicho, suenan los tambores de fraude. No, es que eso es irresponsable. Entonces, eso a mí me preocupa porque es algo que te he comentado creo que en anteriores entrevistas. A mí me parece que no se puede recuperar la democracia sin demócratas. Sí. Me parece imposible. Entonces, ellos, se esperaba mucho más de ellos, porque como te digo, el López Aliaga viene anunciando el fraude de manera preventiva hace como 2 meses, ¿no? Entonces, por si pierdo, voy a decir fraude, ¿no? Si gano, te apuesto que se va a silenciar sobre el fraude. Pero de Mesías Guevara y de Jorge Nieto, sí, pues es muy preocupante, ¿no? No han debido tomar una postura tan radical como
cualquiera que acogiera, así sea de manera ambigua, como le dijimos a Mesías Guevara, la posibilidad de un fraude. Fraude es una palabra que conlleva un peso muy importante y que no podemos de esa manera deslegitimar un proceso electoral que ha sido limpio, no según una ni dos, sino diversas instituciones internacionales. Igual con la rapidez que me parece, me han pedido, yo soy de los pocos que está defendiendo esto, pero con la rapidez que están pidiendo la cabeza de Piero Corvetto. Me parece irresponsable, con lo cual no te quiere decir que haya tenido un papel estupendo, eso sería negar lo evidente, creo que hay una responsabilidad política en él, pero creo que primero había que esperar las investigaciones y que se hallaran a los responsables directos, que obviamente tenía que ver con el gerente de logística, el encargado de logística, y ver también los términos y condiciones del contrato, si estaba bien planteado y si realmente no ha sido pues la OMPE, sino más bien la empresa la que han derivado, etcétera, etcétera. Pero no podíamos ir de frente a pedir la salida del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, que además es alguien que nos ha demostrado probidad, que resistió el embate. Eso a mí me llama poderosamente la atención, como en el país olvidan rápidamente o te vuelven héroe, villano de la noche a la mañana, ¿no? Él resistió los embates en la anterior elección presidencial del fraudismo. Fue vejado públicamente, fue atacado personalmente él y su familia, ¿no? Físicamente. El lugar al que iba, el lugar al que lo atacaban, le decían que se vaya. Entonces, ¿podemos tener críticas a su prolijidad del proceso? Sí, pero a él personalmente yo no tengo ningún achacamiento sobre, digamos, su neutralidad y su capacidad. Además, sí creo que lo que sí le achaco a Piero Corvetto es de mi ingenuidad, porque iban a por él, ¿no? Eso es lo que yo decía ayer. Es una deuda pendiente. Y él aceptó, porque cuando dio su primera entrevista, que habían detectado que tenían problemas con la logística, hubiera pedido SOS ayuda. Por último, no sé, utilizaba los medios, pedía ayuda a las Fuerzas Armadas con el traslado, no sé, algo si ya sabía que se debía venir, lo quiso asumir solo hasta el final y con los resultados de esto, ¿no? Porque claro, también entendamos, a ver, ¿qué hubiera pasado si estas mesas que se anulaban no hubiera sido en Lima y hubiera sido en Purús? No hubiera pasado absolutamente nada. Exactamente. ¿Por qué? ¿Y por qué ahí sí no y acá sí? Claro. Cuando objetivamente y numéricamente no altera las mesas del resultado de elecciones. Eso no quiere decir que obviamente todos tienen derecho a emitir su voto y si había un problema, ¿no? Pero ha sido como una bola de nieve con todos petardeando este proceso, ¿no? Porque, por ejemplo, me parece sensata la medida de extender el plazo. Creo que muchos lo pedían, pero no luego de que tienes y que responsablemente una empresa como es Datum soltó a boca de urna con el pedido expreso y la exhortación de los órganos electorales. ¿Irresponsablemente? Muy irresponsable. Coincido. Muy a irresponsable. Medianoche, pese a que ya Muy se sabía que irresponsable. habían mesas que iban a votar hoy, que iban a aperturar, y que había una exhortación a dejar de compartir, no a paralizar el conteo, porque eso hubiese sido mayor siembra de duda, pero Claro. a no divulgar a la medianoche un conteo. Francamente, yo coincido en que de manera irresponsable esta vez para Datum. Porque no solo, digamos, no solo era el problema, yo entiendo perfectamente, nadie puede perder el derecho a voto y sí entiendo las molestias de todas esas personas afectadas. Yo mismo he tenido que ir a mi local de votación 3 veces, ¿no? Estaba cerrado. Sí, en el Colegio Champañán, que es uno de los puntos, pero así como ellos estaban en la posibilidad de perder el derecho al voto, ahora, ¿dónde está el derecho de los otros votantes que no han tenido la posibilidad de tener lo que los quienes están votando hoy tienen los resultados de la boca de urna? Claro. Y por lo tanto tienen la posibilidad de emitir un voto inducido o voto estratégico, ¿no? De manera privilegiada. Exactamente, que no han tenido el resto de votantes del país, ¿no? Sí. Por ejemplo. Yo creo que si hay algo importante que señalarle a Corvetto es que me parece sumamente ingenuo. Sí. La palabra es ingenuo, correcto. El permitir Correcto. que un error de esta magnitud, que no ha sido menor, ocurra en un proceso que ya sabíamos iba a ser tan cuestionado. Porque lo vienen gritando desde el anterior cuando no había esto. Y la irresponsabilidad porque pon en lugar la cronología de los hechos. ¿Quién fue la primera persona que salió inmediatamente a pedir la extensión del plazo? Keiko Sofía Fujimori. Sí, claro. A los minutos, Quería que sea esa misma noche. ¿quién se sumó? La Defensoría. La Defensoría. La Defensoría, entre comillas. Luego, ¿quién siguió? La Junta Nacional de Justicia. Eso también quería llegar a conversar contigo.
Personalmente me Sí, parece que haciendo uso indebido de sus sí, funciones, no corresponde. sin todas las firmas de la Junta Nacional de Justicia, de los miembros de Ujú. la Junta, prácticamente se anticipó en pedir la cabeza de Piero Corvetto. Teníamos, por favor, chicas, el comunicado que lanzó ayer la Junta Nacional cuando Ujú. recién se empezaba a esclarecer un poco qué había Exacto. sucedido. No había ni siquiera data confirmada todavía. Y la Junta Nacional de Justicia, específicamente la presidenta de la Junta, Ujú. dice que van a evaluar la permanencia del señor Corvetto y que tiene que Y ver firmó sola al inicio, creo, con ¿no? el análisis. Solo Ujú. tiene su firma. Solo tiene su firma. Chicas, veamos No fue una decisión el- colegiada, que era lo que hubiera dado cierto sustento institucional, si quieres verlo así. Sí, a ver, tenemos una pregunta del público. Vamos a leerla. A ver, William te dice, ¿qué significa empate técnico entre tres candidatos? ¿Se van los tres? No, significa que cualquiera de los tres todavía tiene chances estadísticas de pasar a segunda vuelta. Entonces, no hay claridad suficiente, no hay una diferencia suficiente, ni los datos suficientes como para dar quién vaya a esa segunda vuelta en segundo lugar todavía, ¿no? Eso significa Claro, empate técnico. no es que se van los tres, al contrario, es que tal cual como dijo Alfredo Torres, perdón, no fue Alfredo Torres, fue Álvaro Hensler, Ujú. dijo, con estos márgenes de error todavía ninguno de los tres tiene garantizado su pase a la segunda Así vuelta. es. No podemos decir cuál de estos va a ser el que va a pasar. El que sí advirtieron durante la conferencia que ya no llegaba precisamente por Ujú. margen de error es Ricardo Belmont, Ujú. de quien también quiero hablar. Vamos por partes, hay muchos Ujú. temas. Tenemos ya el comunicado de la Junta Nacional de Justicia, gracias. Vamos a ponerlo. Que decía, exhortamos a los organismos integrantes del sistema electoral. Chicas, un poco más grande, por favor. Te iba a felicitar por tu buena vista. No leo nada. Chicas, pónganlo en la pantalla, porfa, más grande, porque no. Ahí está. Bien, es pertinente precisar que el señor Piero Alessandro Corvetto Salinas fue nombrado y posteriormente ratificado como jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. En ese sentido, la presidencia de la Junta Nacional de Justicia solicitará al Pleno el inicio de las investigaciones disciplinarias e inclusive la revisión del proceso de ratificación del señor Corvetto Salinas como jefe de la OMPE. Claro. Vamos a bajar para ver quién firma este comunicado. Termina haciéndolo solamente Claro. la doctora María Teresa Cabrera Vega, presidenta de la Junta, sin otras firmas y pidiendo de manera muy anticipada, amenazante, la cabeza de Piero Corvetto. Y luego, finalmente, de ese comunicado vino el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Que terminó, digamos, sí, está dentro de sus competencias, pero tampoco era razonable hacerlo, de extender, porque sí, al principio sonaba razonable, como digo, pero una vez ya tenido en la boca de urna, cometida la responsabilidad de datum, no valía la pena No. extender, ¿no? No sé si tú coincides conmigo, yo me sostengo, y tenía un debate con un abogado constitucionalista, Ujú. en que, uno, Creo que hay varios truquinis, ¿ah? Como dice Rosa María. no es legal. Para empezar por ahí, Sí, la ley está muy bien, impide estás bien informada. está que una persona dentro del cargo que tiene Corvetto bueno. Ujú. renuncie en pleno Y- proceso y electoral la ley tiene una razón, que para es salvaguardar, exacto, garantizar el proceso electoral en curso. exacto. Entonces, lo que yo le decía a este abogado es, independientemente de lo que usted opine o yo opine, no es legal hacerlo, no puede hacerlo, pero además me parece irresponsable solicitar Sí. que en el proceso electoral dé un paso al costado porque esto aumentaría la suspicacia, pondría Sí. aún más en duda la legalidad, la legitimidad del proceso. Para mí sería mucho peor que lo haga. Sí, claro, muchos abogados, digamos, además de hacer interpretaciones auténticas, ¿no?, a la ley, se olvidan del sentido de la ley, ¿no? Y esta tiene una función que es garantizar el proceso, que es lo central, ¿no? Y es lo que estamos en juego, ¿no? Hay muchos ojos en el mundo, porque eso es algo que también quería comentar, Manuela. Nosotros habíamos desbloqueado un subnivel que era, no podíamos proyectarnos o garantizar tener elecciones cada 5 años, ¿no? Presidentes vacados, pedidos de adelanto de elecciones, entonces ya no teníamos certidumbre sobre el periodo electoral.
Pero ahora ya no hemos desbloqueado otro subnivel, Mm, que es ya no tenemos certidumbre sobre nuestra capacidad de poder llevar a cabo elecciones. mm, Y eso es muy triste, porque el daño ya está hecho. sí, Entonces, con eso, ¿qué te estoy diciendo? ¿Que esta elección es fraudulenta? No, para nada. claro. Te estoy diciendo que la percepción. ya sembraron la duda y la fragilidad en estos momentos de los órganos electorales es muy alta. Hay varias cosas ahí. Número uno, las personas que se han encargado de petardear la legitimidad de los procesos, lastimosamente, han sido quienes participan en ellos. Eso es lo triste. Una y otra vez. Por ejemplo, la Muchos, señora Keiko muchos, Fujimori, muchos. que insistió con la alegación de un fraude que nunca hubo una sola prueba, no pudo entregar una prueba. Incluso pidió que en el Congreso se usaran recursos públicos para investigarlo. Claro. No encontraron nada. Volvemos a lo mismo, a la Y repetición. que salió ayer a fedatear básicamente la boca de urna de Datum, ¿no? Por ejemplo, y muchos otros actores más. Ahorita, por ejemplo, hace unos ratos creo que hay un comunicado de Avanza País, que es uno de los partidos que felizmente se va, Sí. aparentemente, ¿no? Como yo digo, el Fujimorismo creo que tiene muchos Horcrux, ¿no? Sí. Y este es uno, pero se va muriendo, ¿no? Y su comunicado ¿Tú final crees? es básicamente también fedatear el que pase no solo Keiko Fujimori, sino López Aliaga, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces todos están minando el proceso electoral, ¿no? Ya. Y lo otro que te iba a decir es que hay muchas preguntas y personas que dicen, ¿por qué no voto electrónico? ¿Por qué no voto electrónico? Ujú. Como hace años luz tienen otros países. Recordarle a las personas que el grupo que impidió que en el Perú se aplique el voto electrónico Ujú. fue el Congreso. El Congreso dijo que no existían las garantías para que se aplicara en nuestro país un proceso de voto electrónico. Entonces, han sido los mismos que se enraizaron en el poder y que han torcido la democracia Ujú. para poder quedarse en ella, en los curules que han ocupado durante años, quienes nos impiden ejercer Y ese ahí es derecho. importante, Manuela, que tampoco nosotros seamos ingenuos, y ahí yo quiero reconocer a alguien, a un colega tuyo, Glaxer Tuesta, que siempre tuvo razón. Es decir, ¿de verdad creíamos que estas elecciones iban a poder transcurrir con normalidad? ¿O que habían hecho todo, habían remado, habían modificado cambios constitucionales y demás para, digamos, que el pan se queme en la puerta del horno? Claro, para entregar No. tan rápido el poder. No, definitivamente no. Y por eso hemos tenido esta elección que era complejísima y que yo quedo gratamente sorprendido porque creo que a pesar de eso los peruanos han hecho su mayor esfuerzo yendo a votar. Creo que Participación superior. De mucha gente ha estado investigándose. No, sé que no es masivo, pero creo que es mucho mayor que antes. Todas las personas que estos de mi entorno, sector urbano, con seguridad, ha estado buscando conocer las encuestas que no se podían publicar por esta ley absurda, han sido un montón, tratando de tomar una decisión que sea lo mejor para el país, desde su perspectiva, desde su cuadrante político, si quieres verlo así, pero han buscado lo mejor para el país como pudieran, ¿no? Tenemos un comunicado que nos ha llegado de Avanza El de Avanza País. País que mencionaba justo. Sí, que dice, reconocemos que opciones de derecha como Fuerza Popular y Renovación Popular han recibido el respaldo mayoritario de la población. No obstante, expresamos nuestra preocupación por el accionar de los organismos electorales, particularmente de la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones. Advertimos que cualquier resultado que de manera irregular pretenda favorecer opciones de izquierda radical será percibido como sospechoso y deberá ser debidamente explicado. Nuevamente, y creo que no aprenden la lección, lo que dicen ¿no? en coro, que creo que traducirlo no es difícil, es que pase cualquiera Menos Roberto Sánchez. menos Roberto Sánchez. Y si pasa Roberto Sánchez, No vamos lo a alegar acepto. fraude. Exacto, no lo acepto. E insisten en cometer el mismo error El mismo. que la población ya les había tratado de explicar a través del voto en las elecciones de Pedro Castillo. ¿Por qué creen precisamente que Roberto Sánchez ha sido una opción para tantas personas? Porque ha seguido la ruta castillista, porque ha estado respaldado por el expresidente Pedro Castillo, porque tienen su plancha familiares de Pedro Castillo, porque ha prometido la liberación de Pedro Castillo. Es decir, Porque no muchos lo crean consideran que es injusto, queramos o no, y que les arrebataron el voto. Independientemente de lo que pensemos, existe una gran parte de la población que cree que les arrebataron el derecho a elegir y que están diciéndole nuevamente a los candidatos como estos que insisten en desconocer la voluntad popular, para muchos que medios su voto vale, que es su voto tabú existe. hablar de Pedro Castillo y de su situación, con la seriedad que eso merece. De hecho,
hubo una funa y una reacción masiva, creo yo, a la defensa que ha asumido José Domingo Pérez sobre Pedro Castillo, que ha especificado que es básicamente por el caso de tentativa para la conspiración, ¿no? Y que a mí me parece una defensa absolutamente legal y técnica, que está en todo su derecho de ejercer su defensa, y que además, si me preguntas personalmente, me parece que es lo correcto legalmente. Por eso hay juristas internacionales que tienen esa postura también, ¿no? Que está indebido, que no se alcanzó los votos para vacarlo. Y eso no quiere decir, nuevamente, porque para muchos en un chip, entonces eres castillista, o defiendes a Pedro Castillo, o estás a favor del golpe. No, por favor, para nada. No, es A y B es B. Exactamente. Entonces no nos podemos limitar a eso. Y hay que comprender mucho más, y más bien es casi el idéntico mensaje que elecciones anteriores, que es una capital y sectores urbanos que no miran a lo rural, no miran a otras regiones. Se repite el patrón, y si Roberto Sánchez pasa a la segunda vuelta, entonces van a tener que volver a entender lo mismo. Con la diferencia que ahora han horadado más porque lograron avanzar, recuerda, en todas las estratagemas que han hecho, por ejemplo, el que las actas ahora se tengan que volver físicamente, y que probablemente eso lo han hecho con miras de que si los resultados no les gustan, los van a judicializar. Si no favorecían, lo van a judicializar. No solo impugnar, sino a judicializar. Tenemos una pregunta para ti, Eduardo, que llega desde la audiencia, me la estaban anunciando. A ver, dice, pregunta al invitado, ¿por qué la OMP contrató a un proveedor que hace años había multado por incumplimiento? ¿Hay responsabilidad por el titular de la OMP y del Jurado Nacional de Elecciones? Primero, que no es ilegal, pero hay, y lo voy a explicar, es decir, hay muchas empresas que contratan con el Estado que cuando incumplen se les ponen sanciones, pero las sanciones no los inhabilitan de seguir siendo contratados. Ahora, hasta aquí, ahí me parece que la OMP y Piero Corvetto, cuando declaró esto, sí, está en lo correcto, pero yo creo que no se puede quedar en ese formalismo. Es decir, ahí debió prometer sanción y que iba a investigar a fondo con el tema de logística, ¿no? Porque probablemente ahí sí hay responsabilidad. Bueno, OMP sí anunció una denuncia, una investigación y una denuncia a quienes resulten responsables. Claro, y eso es lo que compete, ¿no? Pero digamos, es lo que compete. Es lo que compete. Pero lo explicaba ayer aquí también en la mesa Rosa María Palacios, decía, no, el haber sido sancionado antes, y volvemos esto al plano legal, no impide que una empresa vuelva a contratar. Si no, no lo hubiera hecho la segunda y la tercera vez. Después de la primera sanción no lo hubiera podido hacer. Licitaciones en el Estado, puede ver que un montón de empresas que contratan con el Estado, la mayoría de ellas tienen en algún momento sanciones, ¿no? Unas más, otras menos. Claro. Ahora, a mí sí me parece grave. Quisiera conocer los pormenores del por qué una empresa que aparentemente no tenían ni la logística ni la infraestructura. Eso es raro, sí. O sea, por eso que ahí yo voy directamente, ese gerente de logística sí tiene que responder mucho, claro, porque probablemente haya sido una empresa direccionada, ¿no? Y hay que ver si esta empresa direccionada también tiene conexiones políticas o no, por ejemplo. Bien, te vimos en la mañana y no quería dejar de hablar contigo de esto, Eduardo. Una aproximación de cómo podría estar conformado el Senado, que es sumamente importante. Pero básicamente lo que quería hablar acá, bueno, este es sí, efectivamente muy pronto, y además nos ha demostrado el flash, el conteo a mediodía, que dista mucho de aquello que vimos en la noche anterior y en la mañana de hoy. Fuerza Popular tendría 22 escaños, Renovación Popular 8, Ahora Nación 5, Juntos por el Perú 11, Buen Gobierno 8 y Obras 6. Le dicen adiós partidos como Avanza País, Adriana Tudela y Alejandro Cabero. Le dice adiós el señor César Acuña, y le dice adiós el señor José Luna Gálvez de Podemos Perú, que dentro de todo creo que son noticias rescatables. Somos Perú también, creo que dijiste. ¿No? Somos Perú también. No estaría ahora, integrando este nuevo Congreso. Hay que decirlo, yo creo que eso implica, y sí le reconozco a Rosa María la campaña por estos no, pero a la vez tengo que decir que es una victoria pírrica. Es decir, sí es una victoria porque desaparecen esos partidos concebidos como partes del pacto, pero los fuertes del pacto no desaparecen, que Renovación son Popular y Fuerza Popular. Que además caemos en esta elección tiene una trampa, que la trampa es que creamos que hay segunda vuelta, y la mayoría de ciudadanos está con el chip presidencialista, y ya se jugó todo. Claro, el Senado. Y ya ganaron, que es el Senado. Entonces van a tener mayoría de todas maneras, ¿no? Y esa es una de las trampas. Algo que me parece sumamente irresponsable, por favor, chicas, pónganme el cuadro de nuevo, es que sin duda, así esto sea muy preliminar, algo que ya es casi un hecho es que el partido Obras de Belmont va a tener escaños en el Congreso. Por eso te digo. Un partido para el que
el líder ha dicho, adiós, zafo. Ayer el señor Belmont, candidato a la presidencia, ni siquiera ha acudido a votar. No sé qué clase de mensaje es este que esté otorgando una persona que busca ingresar a través de la democracia al poder y que además ha dicho, bueno, listo, saben que yo perdí, me retiro. Dejó a sus espartanos ahí Sin esperando con los cabeza, escudos. está dejando una cantidad de personas que van a ingresar al Congreso sin que él lidere un partido, sin que tenga visión clara sobre lo que va a suceder, si va a ser oposición, si como suele suceder y podría pasar, se va a aliar más bien con las bancadas de Renovación y Fuerza Popular. A mí me pareció muy responsable la actitud antidemocrática que ha tenido el señor Ricardo Belmont, la verdad. Sí, totalmente. Y que me hace acordar mucho Avanza País, ¿no? Que pasó lo mismo cuando Hernando de Soto también dejó en abandono su bancada, se desligó prácticamente y nos dejó ahí como muestra de su desprecio a Cavero y a Tudela, ¿no? Sí, tomen de regalo. Sí, y es también muy probable lo que dices, por eso digo que es una victoria pírrica, porque probablemente Renovación Popular y Fuerza Popular encuentren en obras un nuevo Podemos, ¿no? Con curules canjeables, comprables fácilmente, y aseguren una amplia mayoría, ¿no? Ahora, es victoria pírrica porque vamos a ver cómo se comportan las otras bancadas, las que supuestamente son de oposición. Oposición, sí. Porque sí es un avance, y eso es la mínima cuota de esperanza, sí es un avance que, a diferencia del actual Congreso, que hay 3, 4 curules a lo mucho que son oposición, vas a tener más. Ahora, habría que ver cómo se comportan, pero vas a tener más si es que piensas que hay la posibilidad, y espero que tengan la sensatez, de unirse o de poner líneas programáticas básicas entre Ahora Nación, Juntos por el Perú y los de Jorge Nieto, ¿no? Sí, buen gobierno. Buen gobierno es de Jorge momento Nieto. de formar coaliciones. Creo que en esta elección parte del desastre, yo le preguntaba ayer al señor Mesías Guevara si hacía mea culpa, dijo que no. ¿No? No, ¿Todo con bien respecto, con su campaña? Sí, o sea, más que la campaña, mi pregunta estaba un poco orientada al si no miran ahora los resultados y dicen hubiesen podido ser otros si nos hubiéramos unido. Si de repente no hubiéramos presentado tantos candidatos. Entiendo que todos tienen el derecho legítimo a postular, pero sí, creo que la forma en la que el mismo Congreso diseñó esta elección tan amplia hacía que los votos se canibalizaran unos a otros. Divide y vencerás, esa fue la técnica más básica y que esperable, ¿no? Y por otra parte, vuelvo, ¿no? ¿Y cómo recuperas una democracia sin demócratas? Porque no renunciaron ni a sus egos, ¿no? Ni a sus cuotas de poder. Entonces ese es un problema entre Marisol Perestello, Mesías Guevara, Alfonso López Chau y Jorge Nieto, ¿no? Es una pena, no estuvieron a la altura de lo que el país necesitaba, ¿no? ¿Qué va a suceder ahora? ¿Tenemos algunos comentarios? Sí, vamos a leerlos. A ver, ¿qué nos dicen por aquí las personas? Adiós Cerrón. Sí, también es una buena noticia. Se va a Perú Libre, no está entre las bancadas que conformarían este nuevo Congreso. ¿Quién más? A ver... Hola, buenas tardes Manuelita, siempre con fuerte y claro. Muchas gracias Jorge, la mejor información de las tardes, las elecciones viciadas en todo su contexto. Destitución a Corbeto, dice Jorge, por parte de la Junta Nacional de Justicia. Y ese es el problema, ¿no? Que han generado que muchas personas piensen eso, pidan la cabeza de Corbeto y no están mirando que quizás incluso intenten pedir la cabeza de Corbeto para la segunda vuelta. Y recordemos que en octubre también volvemos a elecciones. Mira, Leo nos dice, y quiero aprovechar este comentario para palmas a los miembros de mesa, cuya labor heroica fue gran parte del éxito de lo poco que se pudo organizar dentro de las mesas. Se han quedado hasta las 2 de la mañana, en la mayoría de los casos, 3, 4, 5 de la mañana, todo el día ahí sentados, esperando, porque habían quienes llegaron a las 6 y tuvieron que llegar al límite de la apertura a 2 de la tarde y sin embargo se quedaron hasta las 2, 3 de la mañana. A ver, Leo nos dice, he sido presidente de mesa. Pensando bien, no diría que hubo fraude, pero sin capacidad en la OMPE. Totalmente. Estoy al 100% de acuerdo contigo. Sí. Complicaron el proceso. ¿Cómo es posible? De acuerdo a que hay personas más capaces. Ven, hay varios, nos dice Tenitz, hay varios lugares donde están manifestando que había cédulas marcadas antes de ser llenadas por el elector. En caso tengan pruebas, enviar a medios de confianza. Eso
es parte de lo que se puede presentar de revisión. Es parte natural del proceso electoral y que suelen ser casos aislados que tienen que pasar revisión. Ruth Rivas dice, no puede renunciar Corbeto. Correcto. Efectivamente, está muy lo bien hemos informar, dicho. que es que Bien, hacer Ruth. varios programas. Además. El reglamento electoral se lo prohíbe y decimos acá, personalmente considero que no sería lo mejor. Nelly No, Vázquez, claro. exacto, esos son los que han generado eso, los más mafiosos, y la gente sigue votando por esos. Increíble. Jorge dice, el sistema que implementó OMPE para procesar las actas digitalmente no funcionó porque no se hicieron las pruebas anticipadamente, por eso también se demoraron en instalar las mesas. Y hay que investigar más sobre eso, ¿no? Tengo la impresión que también un poco buscaron hacerle la camita a Corbeto. Tengo mis dudas, pero hay que investigar, ¿no? Tonter, lo que puede ser un problema de candados del TDR y de revisión de entregas parciales. Sin embargo, se puede tener una sanción y ganar una licitación por concurso de ofertas. Es lo que pasa en el Estado, claro, es muy usual. Jocumar, mientras no sepan perder, siempre gritarán fraude. Aplica para todos, ¿ah? El tema es que, digamos, han empezado a gritar fraude sin ni siquiera tener el conteo rápido de nadie, ¿no? Eso ha sido otro nuevo subnivel desbloqueado. Y vamos a ver si Rafael López Aliaga sigue subiendo, si va a insistir en alegar un fraude que no le convendría. Absolutamente Vamos a ver. Infantil solo aceptar si gano, ¿no? Sí, pero es la conducta antidemocrática a la que nos tienen acostumbrados nuestros candidatos, lamentablemente. Eduardo, te agradezco muchísimo. No, gracias a ti, Manuela. Un Tu gusto estar acá. tiempo, recordarle pues a las personas que nos están viendo que los resultados se van a conocer de manera oficial. Todo esto es preliminar. Paciencia. En el Mucha transcurso paciencia. de las próximas horas. ¿A qué hora, Manuela? No lo sé. No se sabe exactamente. Recordemos que el OMPE está, creo que hasta el 60% recién, actas de OMPE contabilizadas, así que paciencia y buen humor. Nos reencontramos mañana aquí en Fuerte y Claro y agradecemos muchísimo a Eduardo Salmón, politólogo, por su presencia. Chao, chao.